Por eso, déjame contarte una historia real. ¿Alguna vez te has preguntado quién es Luisa González? ¿De dónde sale Luisa González? ¿Qué propone Luisa González? Hay mucha gente que no lo está diciendo. Aquí estamos mirando a continuación. ¿Qué hace Luisa González? Luisa González es la candidata presidencial de la Revolución Ciudadana en Ecuador. Sus nombres y apellidos completos son Luisa Magdalena González Alcíbar, abogada, ex asambleísta y ex candidata a la presidencia del Ecuador por el Movimiento Revolución Ciudadana en una elección anterior. Hoy, la más accionada a ser la presidenta en la segunda vuelta de las elecciones 2025. Nuestra carta de presentación es la verdad. Nuestra carta de presentación, la carta de presentación de Luisa González, es que cuando la Revolución Ciudadana ofrece y dice esto se va a hacer, nosotros lo cumplimos. ¿Por qué lo cumplimos? Porque somos serios, porque no podemos engañar a nuestra gente, a nuestro pueblo, porque cuando miramos a los ojos decimos la verdad y lo cumplimos, y nuestras ofertas se sustentan en un análisis técnico, económico. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Con qué recursos? ¿De dónde voy a obtener los recursos? Y sobre todo, nosotros no somos gente improvisada. Sabemos cómo gestionar los recursos públicos, cómo administrar el país, los derechos, cómo garantizarlos a los ciudadanos. Tras unas elecciones reñidas, se enfrenta en estos momentos a la segunda vuelta del presidente de la centro o de la extrema derecha, Daniel Noboa, quien obtuvo el 44.31% de los votos frente al 43.83% de González, con un 92% de las actas escrutadas, según lo que nos mostraron hasta hace poco. Según la Constitución ecuatoriana, la segunda vuelta se realizaría el 13 de abril, si esta tendencia se mantiene o si es que prácticamente ya, como han sido declaradas los resultados en el Consejo Nacional Electoral, del que no estamos muy de acuerdo, pero somos demócratas y hay que aceptar. Luisa González es respaldada por el expresidente Rafael Correa. González representa el ala de la izquierda progresista del país. En 2023 se convirtió en la primera mujer en llegar a una segunda vuelta electoral en Ecuador, aunque yo digo que no fue derrotada, ganó, porque estas elecciones fueron manejadas por un asesinato, no lo puedo decir, pero se dice magnicidio. Los magnicidios no se le dan mucho a este tipo de gente, pero hay que ver, fue un candidato a la presidencia que lo bajaron precisamente para que Luisa, que estaba en primer lugar, baje esa tendencia que tenía de ganar en una sola vuelta. Le echaron la culpa al correísmo de eso y estas son las consecuencias. Pero vamos a ver un video y luego veremos otros después de que yo comente, donde Luisa González dice qué quiere para el país. Estoy llamando a la unidad de mi país, a dejar la confrontación, a dejar la pelea, a dejar el odio y la persecución. Y tú mencionabas muy bien la pregunta que me hizo el periodista Milton Pérez, si es que yo lo invitaría o no a debatir a Daniel Noboa. Y por supuesto que lo invito a debatir, porque hay que confrontar la mentira con la verdad. Y porque tengo todos los conocimientos, la capacidad, la verdad de mi lado, un plan claro para gobernar Ecuador que los he puesto en conocimiento de todos los ciudadanos a través de mis redes sociales, con plazos a corto, a mediano, a largo plazo, con actividades a cumplir y con presupuestos también. ¿Y de dónde sacaría los recursos? Estructurado debidamente. Sé mi capacidad, sé la capacidad que tiene el candidato Noboa y sé que tengo toda la infraestructura, el equipo técnico también para poder sacar adelante al Ecuador. Por eso yo hablo de un revivir el Ecuador. Y querían saber la trayectoria y la vida personal. Luisa González tiene 47 años. Me va a matar, Luisa. No debía decir la edad. Tiene 47 años. Nació en Quito, pero se considera manabita chonense por su arraigo en esta provincia. Ha ocupado diversos cargos públicos durante el gobierno de Rafael Correa desde el 2007 hasta el 2017, incluyendo haber sido la secretaria de la Administración Pública y coordinadora del despacho presidencial. Pues allí teníamos algunas anécdotas que el presidente
se calentaba y decía, Luisa, tenemos que hacer esto. Luisa, ¿qué pasó? Luisa, lo de allá. Incluyendo la Secretaría de Administración Pública, que eso es durísimo, ¿no? Nos dicen que vivimos en un mundo donde la imagen lo es todo. Y eso nos hace olvidar lo verdaderamente importante, la vida real. Porque la vida real es mucho más grande que la ficción. Por eso, déjame contarte una historia real. Mi historia comienza en los años 70, tiempos de Elvis y rock and roll, y de películas que abrían nuestra imaginación. Pero también eran tiempos de dictaduras que restringían nuestras libertades. Todo estaba planeado para que yo naciera en el campo, pero justo cuando mi mamá decidió ir de vacaciones a la ciudad, y de pura casualidad, como en muchos otros eventos de mi vida, terminé naciendo lejos de mi verdadera cuna. Canuto, Manabí, un lugar pequeño y sencillo, donde no había mucho, pero donde tenía todo lo que realmente importa, la familia. En estas fotos me veo muy tranquilita, pero la verdad es que era una niña bien inquieta. Y cuando se me metía algo en la cabeza, no había forma de hacerme cambiar de idea. Ya saben, era traviesa, como cualquier niña, salvo el pequeño detalle de que a veces jugaba con cosas que no eran exactamente juguetes de niña. Y mi abuelo, mi papi santo, al verme así tan inquieta y traviesa, sabía que yo tenía algo especial, algo que le decía que yo no iba a seguir el camino que se suponía tendría una niña del campo. Porque mi abuelo y mis padres sembraron en mí la curiosidad por aprender y estudiar, enseñándome que prepararse para la vida era lo más importante y que la historia de mi vida la escribo yo. Y aunque los primeros años en la ciudad no fueron fáciles, tuve que perseverar y adaptarme para dejar atrás mi vida en mi pueblo, Canuto, pero sin olvidar a esa niña que amaba subir a los árboles y correr a pie descalzo por el campo. Y aunque la vida no resulte como la planeamos, siempre tenemos la oportunidad de tomar las riendas de nuestra propia historia y de escribir nuestro propio destino. En ese entonces éramos mi hijo y yo, en una época en la que estudiar era igual o tan difícil como es hoy. Pero yo lo tenía claro. Esa decisión no era solo por mi hijo, era también por mí. Y yo no me iba a dar por vencida. Quizás por eso dicen que tengo un carácter tan fuerte, pero fue ese mismo carácter el que me ayudó a sacar adelante a mi familia. Y a convertirme en una mujer profesional e independiente. Y todo ese esfuerzo cobró sentido cuando me di cuenta de que con todo lo aprendido, también podía ayudar y servir a mi gente. Y no voy a parar hasta revivir Ecuador. Porque de niña y joven fui inquieta y tenaz, abriéndome paso sin palancas, gracias a que mi familia me enseñó que con esfuerzo y coraje no habían imposibles para nosotras las mujeres. Porque cada vez que me dicen que algo es imposible, es cuando más convencida estoy de que es posible hacerlo.
Luisa es madre de 2 hijos. Se casó a los 15 años y se divorció a los 22. De fe cristiana, asegura que la Biblia es parte de su vida. Mi hijo fue mi motor. Cuando lo tuve en mis brazos me volví loca de amor, dijo hace algún tiempo y lo repite siempre en varios medios de comunicación. Su compañero de fórmula es Diego Borja, economista y exministro de Finanzas el inicio del gobierno de Correa. Borja también dirigió el Banco Central del Ecuador y fue asambleísta constituyente. Bueno, Luisa González, le encanta el chisme, ¿sí o no? A ver qué más pasa. Es abogada por la Universidad Internacional de Ecuador y cuenta con 2 maestrías de alta gerencia, Instituto de Altos Estudios Nacionales y en Economía Internacional y Desarrollo de la Universidad Complutense de Madrid. Luisa González fue secretaria de la Superintendencia de Compañías y secretaria ejecutiva del Movimiento Revolución Ciudadana. Entre 2021 y 2023 se desempeñó como asambleísta por Manabí, hasta que el expresidente Guillermo Lasso disolvió el legislativo mediante la muerte cruzada, haciéndose el muy vivo como que esto no lo tiene que pagar. Eso no se podía hacer, era inconstitucional, porque ya tenía un juicio político que estaba avanzado y obviamente en ese juicio político lo iban a destituir. Pero como este siempre se la ha tirado a sabido, como Noboa y como Moreno, se la sacó, pero pronto caerán, muy pronto ecuatorianos. Y vamos a ver qué es lo que propone Luisa. Revivir Ecuador, esa es la frase. Revivir Ecuador es su propuesta de gobierno. Y dice ella siempre, en un país golpeado por la violencia criminal, Luisa González propone fortalecer la fuerza pública y recuperar el control del sistema carcelario, atacando la impunidad y la corrupción. Plantea la reactivación del Ministerio Coordinador de Seguridad y el Ministerio de Justicia, creados en la época de Rafael Correa, en esa década, así como la depuración de las fuerzas de seguridad. La Revolución Ciudadana es un proyecto de patria, dice Luisa González. Buscamos justicia social, seguridad y un país que recupere el empleo, la salud y la educación. Afirma también que propone ampliar la inversión y estabilizar ingresos no petroleros, impulsar la matriz energética y fomentar el emprendimiento mediante exenciones tributarias y créditos preferenciales. Y también ha propuesto que va a cobrar los cerca de 2.000 millones que le deben al Ecuador del SRI, y entre ellos está el señor Noboa, por eso que están desesperados por ganar la presidencia. Si gana Luisa González, se convertiría en la primera mujer electa como presidenta de Ecuador, lo que marcaría el retorno del progresismo en un país profundamente polarizado. Esperemos que esto llegue, porque el Ecuador lo necesita, porque necesitamos un país con paz. Y como lo dice Luisa González, nuestro país será un país de paz. Y qué bueno que así sea. Hágase miembro plata, miembro oro y suscríbase a Hechos Ecuador Noticias. Hechos Ecuador, suscríbete ya. Hechos Ecuador, suscríbete ya. Hechos Ecuador, la verdad está ahí. No te pierdas nada, cada día algo nuevo. Conéctate al canal y mantente informado. Siempre estamos aquí para darte lo mejor. Hechos Ecuador, claro, la verdad sin temor. Hechos Ecuador.